Hola a todos y bienvenidos un día más a un caso misterioso. El caso de hoy es el de la familia Plath, un caso bastante perturbador. Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. En Instagram subo contenido de maquillaje y en TikTok subo mini casos y a veces vídeos de maquillaje también. También si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo estás y a dejarme un me gusta. Y ahora sí, empecemos con el caso de la familia Plath. Steven Plath y Elisa García se conocieron en el año 1995 a través de internet. Steven era un chico que tenía 20 años y Elisa tenía 15 en ese momento. Ellos dos empezaron a hablar mucho por internet y finalmente terminaron quedando y teniendo una relación amorosa formal. Después de conocerse decidieron mudarse juntos a Houston, Texas, y el 29 de enero de 1998 tuvieron una hija a la que le pusieron Denise. Después de tener a Denise, Steven y Elisa empezaron a tener peleas, tenían muchos problemas económicos, lo que también era un motivo de todas las peleas que tenían, y empezaron a ser muy infelices, un matrimonio muy infeliz. Eran una pareja que no tenían una relación sana, era bastante tóxica, ya que Elisa tiempo más tarde acusó a Steven a golpear y pellizcar a Denise cuando era un bebé, hasta el punto de dejarle marcas o moretones por el cuerpo. También dice que muchas veces que Denise lloraba, Steven la ponía en una hielera hasta que parara de llorar. Fueron pasando los meses y cuando Denise cumplió 8 meses, Steven y Elisa decidieron darla en adopción porque sería lo mejor para ella. Ellos no tenían los recursos de ningún tipo para poder criar a una niña. Entonces, un matrimonio que eran Anthony y Kelly Fusco, que tenían una hija, decidieron adoptar a Denise y le cambiaron el nombre a Katie. Ellos vivían en Nueva York. Fueron pasando los años y Katie fue creciendo, se convirtió en una chica muy creativa, muy artística, le gustaba todo relacionado con el arte, le encantaba dibujar, y cuando terminara la secundaria quería estudiar en la universidad publicidad digital. Durante esa época y con esa edad, Katie empezó a tener como mucha curiosidad de quién era su familia biológica, quién eran sus padres biológicos, así que decidió empezar a buscarlos. Los empezó a buscar por internet y finalmente en 2016 los encontró. Katie tenía en ese momento 18 años. Entonces cuando los encontró le envió un mensaje a su madre biológica, Elisa, y ya empezaron a hablar. Al hablar con Elisa se enteró de que Elisa y Steven seguían juntos, sus padres biológicos seguían juntos y habían tenido 2 hijas 10 años después de que la tuvieron a ella. Kate entonces tomó una decisión en ese año 2016 y fue que dejaría de lado sus planes de la universidad, los dejaría para el próximo año y se tomaría un año sabático viviendo con su familia biológica. Sus planes eran recuperar el tiempo perdido con su familia biológica, pero esto se pone muy turbio. No os esperáis lo que viene. Así que Katie se muda con ellos, con Steven, Elisa y las 2 hijas, sus hermanas. Steven y Elisa en ese momento seguían sin tener una buena relación de pareja. Se peleaban constantemente e incluso dormían en habitaciones separadas. Elisa dormía en una habitación y Steven dormía en otra habitación. Y también estaban planeando divorciarse. Desde la llegada de Katie, Steven, su padre biológico, empezó a arreglarse más. Empezó a hacer cosas que no había hecho en muchos años. Se quitó la barba, se arregló el pelo, empezó a vestir como de otra manera, empezó a hacer ejercicio, a cuidar mucho su físico. Ya a Elisa eso le pareció bastante extraño. Como he dicho, ellos dormían en habitaciones separadas, Elisa y Steven, y una noche Elisa se levantó para ir al baño y vio que Steven estaba durmiendo en la habitación de Katie. Elisa le preguntó que qué estaba pasando y él le dijo que nada, que simplemente estaba allí durmiendo en el suelo de la habitación de Katie porque se llevaba muy bien con su hija biológica, habían conectado muy bien. Decía como que el reencuentro los unió mucho. Siguieron pasando los meses y en noviembre de 2016 Steven y Elisa firmaron el divorcio. Finalmente se separaron y se mudaron cada uno de casa y el juez les dio la custodia de las 2 niñas compartida. Lo que a Elisa le pareció bastante chocante es que Katie se fue a vivir con Steven. Las otras 2 niñas estaban viviendo con la madre, con Elisa, y los fines de semana iban a casa de su padre Steven
Steven, que estaba con Katie, y algunos días entre semana también. Entonces vamos a 7 meses después del divorcio. Elisa estaba leyendo el diario de su hija mayor, de una de las dos niñas, y llegó a una página donde encontró que ella escribió que Steven les decía que no trataran a Katie como su hermana, sino como su madrastra. También ponía que Katie estaba embarazada de Steven. Esto alarmó mucho a Elisa, obviamente, se quedó muy chocada, pues Katie era su hija biológica, era la hija biológica de Steven y iba a tener un hijo con él y estaba teniendo una relación con él y viviendo con él. Elisa finalmente fue a ver a Steven y lo confrontó, le dijo que qué estaba pasando con todo esto, y Steven le dijo finalmente que él y Katie se habían enamorado, que estaban muy enamorados. Elisa entonces fue a la policía a denunciar esto porque esto es incesto, que por incesto, no sé aquí, pero en Estados Unidos puedes ir a prisión. Elisa fue a la policía a notificar esto, denunció este hecho como incesto, pero la policía no le hizo caso. El 20 de julio de 2017 Steven y Katie se casaron y los padres adoptivos de Katie y los padres de Steven estaban de acuerdo y bien. Los padres de Katie adoptivos le decían que la apoyarían en todo si estaban enamorados, que la apoyarían con el bebé también. Y finalmente en septiembre de 2017 Katie dio a luz al niño que tuvo con su padre biológico Steven, al que le pusieron Bennett. Después de que se casaran, Elisa volvió a la policía a notificar esto como incesto por segunda vez. Steven era un hombre al que no le gustaba trabajar. No trabajaba, no hacía nada para que la economía en el hogar fuera bien, y ahí empezó a tener problemas con Katie, tenían problemas económicos para cuidar al bebé. Pasaron unos meses y la policía finalmente arrestó a Steven y a Katie por incesto, porque cuando Elisa notificó por segunda vez este hecho, la policía ya se puso a investigar y descubrieron que ellos tenían una relación padre e hija, pero no estuvieron mucho tiempo en prisión por una fianza, aunque después de salir de prisión les dieron una orden de no contacto, o sea, no podían estar en contacto Steven y Katie, y le dieron la custodia de Bennett a la madre de Steven. Katie regresó a Nueva York con sus padres adoptivos y decidió que empezaría los estudios en la universidad. Pero esto no acaba aquí, ahora pasamos con los hechos de este caso. En abril de 2018, Katie quería comenzar a trabajar y poder recuperar la custodia de su hijo Bennett, que estaba viviendo con la madre de Steven. Ella llamó a Steven, aunque tenían una orden de no contacto, pero bueno, lo llamó para decirle que se quería divorciar y que quería la custodia de Bennett. Según lo que dijo la madre de Steven, en ese momento Steven con esta llamada se puso como un loco. El 11 de abril de 2017, Steven fue a casa de su madre para ver a Bennett y se lo llevó. Se lo llevó a su casa y lo sofocó, acabando con su vida. Dejó el cuerpo de su hijo Bennett en el armario y salió de casa. Cogió el coche y comenzó a dirigirse hacia Connecticut. En Connecticut se encontraba en ese momento Katie con su padre adoptivo, que estaban visitando a su abuela, a la madre del padre adoptivo de Katie, que vivía en Connecticut. Y muchos fines de semana iban a visitarla, por eso Steven sabía que Katie estaría allí en ese momento. Steven llegó a Connecticut y se esperó afuera de la casa de la abuela de Katie. Se quedó afuera esperando en el coche hasta que el padre adoptivo de Katie, Anthony, y Katie salieron. En ese momento que salieron, entraron en el coche y Steven desde su coche los disparó a los dos, acabando con sus vidas. Después de este hecho, siguió conduciendo y se quitó la vida. La policía llegó al lugar donde había disparado a Anthony y a Katie, y los vecinos les describieron el coche que estaba conduciendo Steven, bueno, de la persona que les había disparado. Así que la policía fue un poco más adelante y se encontraron el coche de Steven con Steven dentro, con un tiro en la cabeza. Y esto es todo sobre este caso súper perturbador e impactante, todo porque Katie contactó con su familia biológica, todo el lío que se formó, toda esta tragedia que se formó, que finalmente terminaron 4 personas sin vida: el bebé Bennett, el padre adoptivo de Katie y su padre biológico. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis de este caso, para mí es súper impactante. Si os ha gustado el vídeo, de dejarme un me gusta, pasaros por mi Instagram y TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!